La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara en la que cambios histológicos a nivel de pequeñas arterias y arteriolas pulmonares llevan a la reducción de su luz, con el consiguiente aumento de presiones pulmonares, fracaso del ventrículo derecho y con ello altas tasas de mortalidad. Aunque la irrupción de las terapias vasodilatadoras de las últimas décadas supuso un gran avance, hoy en día la hipertensión arterial pulmonar sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal con opciones de tratamiento limitadas. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado la investigación en nuevos mecanismos moleculares que ofrecen esperanzas para los pacientes con esta enfermedad. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, la actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza como siempre Jesús Nicolás y saludamos a la moderadora Teresa Segura, cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Bienvenida, Teresa. Hola, Alicia. Teresa, en otro episodio de esta temporada ya hablábamos de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con patología cardíaca izquierda y neumopatía. Hoy nos vamos a mover al campo de la investigación, que en los últimos años se ha centrado en nuevas vías terapéuticas, guiadas precisamente por la profundización en el factor genético de esta enfermedad. Sí, Alicia. La historia natural de la hipertensión arterial pulmonar cambió drásticamente hace 3 décadas cuando se fueron incorporando los fármacos dirigidos a restaurar el desequilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación que se produce en esta enfermedad y que actúan principalmente a través de 3 vías, la vía del óxido nítrico, la vía del receptor de la endotelina o la vía de la prostaciclina. Pero aún así, en un alto número de pacientes, la HP progresa a pesar de estos tratamientos y en muchos continúa siendo una enfermedad letal. Como dices, en estos últimos años, la investigación se ha centrado en nuevas vías terapéuticas, en gran parte guiadas por el avance en el conocimiento de la genética. Las 2 vías principales que actualmente se están explorando son la vía del BMP-TGF-beta y la vía de la tirosinquinasa, que serán las 2 líneas generales de las que vamos a hablar con los invitados de hoy. Pues damos ya la bienvenida a las 3 invitadas de esta mesa. Irene Martín de Miguel, cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Bienvenida, Irene. Hola, muchas gracias por la invitación. Amaya Martínez Meñaca, neumóloga en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Un placer, Amaya. Buenas, gracias por la invitación. Y también contamos con María Jesús del Cerro Marí, que es cardióloga pediátrica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Jesús. Es un placer. Pues si os parece, empezamos por hablar por la vía del BMP y pasamos después a hablar de la tirosinquinasa. Quizá, Irene, empezamos porque tú nos pongas un poco en contexto y darnos algo de perspectiva con esta vía del BMPR2, TGF-beta, el racional detrás de la investigación, los principales highlights de los ensayos que hemos tenido hasta la fecha. Sí, bueno, como introducías tú, Teresa, al final un poco este nuevo desarrollo de estos nuevos compuestos moleculares pues persigue un poco avanzar en el tratamiento de la hipertensión pulmonar proponiendo pues, compuestos con un efecto antirremodelado que reviertan al menos parcialmente el remodelado vascular pulmonar anómalo que tenemos en la hipertensión arterial pulmonar. Y aquí la vía del BMPR2, que es un receptor que forma parte de la superfamilia de los receptores TGF-beta, tiene especial importancia. En primer lugar, porque es la causa más frecuente de hipertensión arterial pulmonar heredable, pero es que además hemos visto que en formas idiopáticas, pues con mucha frecuencia también está mutado o su expresión está reducida. Y bueno, un poco por resumir brevemente cómo funciona esta vía de señalización del TGF-beta, tenemos dentro de la misma rutas o vías antiproliferativas y otras proproliferativas. El BMPR2 estaría dentro de la vía antiproliferativa y sabemos que en la hipertensión arterial pulmonar, como decíamos, hay un desbalance a favor de las vías proproliferativas. Y en este sentido pues emerge el sotatercept, que es un compuesto molecular, que es realmente lo que es una proteína de fusión compuesta por el dominio extracelular del receptor de la activina tipo 2, que es uno de los receptores de la familia del TGF-beta proproliferativo, que está unido pues, al dominio FC de la inmunoglobulina humana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sotatercept? Pues va a actuar atrapando los ligandos proproliferativos de estas vías de señalización, de forma que disminuimos la cascada de señalización proproliferativa del TGF-beta y lo balanceamos hacia las vías de señalización antiproliferativas, entre las que se encuentra el receptor BMPR2.
Y en este sentido, el sotatercept ya acumula bastante evidencia clínica por mencionar los ensayos que se han hecho hasta la fecha. Los 2 ensayos pivotales serían el PULSAR, que fue la fase 2, y el STELLAR, que fue la fase 3. En ambos ensayos clínicos hemos visto una mejoría muy significativa clínicamente en diferentes variables, tanto hemodinámicas de disminución de resistencias vasculares pulmonares a expensas de una disminución de la presión pulmonar media, mejoría de variables clínicas como el test de la marcha, la clase funcional, también ecocardiográficas, y además pues se ha visto que parece que esto se mantiene a largo plazo, o al menos a medio plazo, en la fase de extensión de estos ensayos. Y ya los 2 últimos ensayos que se han realizado serían el CENIT, que es un ensayo clínico también en fase 3, que intentaba, después de que ya vimos el éxito del STELLAR y el PULSAR, pues buscaba evaluar la eficacia del sotatercept en pacientes de alto riesgo, pacientes con hipertensión pulmonar que estaban con el máximo tratamiento tolerado y a pesar de eso estaban en una situación pues, de mucho riesgo. Y los resultados que se han publicado recientemente han sido también muy favorables, con disminución del endpoint combinado clínico de tiempo hasta muerte o hasta empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Y también muy recientemente se han publicado los resultados del ensayo clínico Hyperion en una nota preliminar de prensa, donde parece que también se refleja este beneficio del sotatercept en el contexto que analiza el Hyperion, que son pacientes con hipertensión arterial pulmonar de reciente diagnóstico, también disminuyendo el endpoint combinado de tiempo hasta muerte o empeoramiento clínico. Pues muy buen resumen, además muy completo en muy poco tiempo. No sé si Amaya y María Jesús, que habéis tratado pacientes con este fármaco también y Irene también en vuestros hospitales, si tenéis pues alguna cosa que mencionar importante, ¿no? Que de cara a ver pues los pacientes que estaban en ensayo clínico, el perfil que tenían, pacientes altamente tratados de hipertensión arterial pulmonar de larga evolución, y cómo habéis ido viendo después en la práctica clínica que esto, bueno, cómo son vuestros pacientes, los que habéis elegido al principio, si esto está cambiando los pacientes que estáis eligiendo después para optar a esta vía. Yo creo que una cosa a destacar de todos los ensayos del sotatercept es que hay un alto porcentaje de pacientes que estaban en triple terapia con prostaciclinas, que eso es algo novedoso en los ensayos clínicos. Quiere decir que son pacientes ya con una enfermedad avanzada. Entonces, yo creo que los resultados todavía tienen más peso, ya que son pacientes, digamos, graves. Entonces, esto es muy importante, yo creo, en los ensayos del sotatercept. Yo reseñar un poco eso, que se empezó a tratar pacientes con prostaciclinas ya sistémicas. En algunos se ha podido conseguir ese sueño dorado que tenían ellos, esa expectativa de con esto me van a quitar la bomba, pero no ha sido en todos. Entonces también ese pequeño toque de realidad de ayuda a estos enfermos ya con tanta terapia, pero no siempre puede sustituir a fármacos que ya estaban funcionando de hace mucho tiempo y que van muy bien. Claro, muy demostrados. Y luego en ese sentido, que yo creo que como decía, como los habéis manejado los pacientes, también tenéis la impresión de que este fármaco no es tan maravilloso en todos los pacientes, que muchas veces se pone sobre él muchísimas expectativas que muchas veces se cumplen, pero en muchos otros no, y no sé si tenéis algún feeling de en qué pacientes no, por qué no. Yo, a destacar, yo creo que los datos, a ver ahora lo que sale del Hyperion, porque realmente yo creo que es más efectivo, vemos mejores resultados en los pacientes que llevan menos tiempo de enfermedad. Esa es mi sensación. Quizás aquellos pacientes que son los que hemos metido en las fases más iniciales del fármaco, en el STELLAR, que llevan pues, tiempos de evolución de 5 o 10 años, quizás no conseguimos todos los objetivos que pretendemos. Yo creo que eso sí que es una cosa que hay que destacar, que probablemente en pacientes con una enfermedad más reciente tengamos mejores resultados. O sea que a ver qué sale en el Hyperion, pero es moviéndonos importante. un poco más hacia estadios iniciales que hacia los pacientes propios del PULSAR o el STELLAR. No sé qué pensáis, María Jesús, Irene. Bueno, por añadir una cosa más respecto a que a lo mejor pacientes más o menos se benefician, es verdad que en estos 2 ensayos clínicos se trataba principalmente de pacientes jóvenes y sin comorbilidad. Y la mayoría realmente eran formas idiopáticas de hipertensión arterial pulmonar, con poca representación de conectivopatías, que también es un perfil de paciente que tiene también más riesgo de efectos adversos, y justo además efectos adversos que se presentan con este fármaco, que podemos comentarlo después. Y bueno, pues tendremos que ver
cómo de efectivo es este fármaco en otro contexto de paciente que lo tenemos con mucha frecuencia en la práctica clínica, que es el paciente comórbido o con hipertensión arterial pulmonar asociado a conectivopatía como a esclerodermia. Aprovechando que está María Jesús, que yo creo que es bastante interesante, tenemos que saber que como efecto secundario contamos con la poliglobulia, y yo no sé también qué impacto tiene esto en pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que muchos de ellos parten ya con la poliglobulia de base. Esto ha sido un factor limitante a la hora de incluirlos en los ensayos clínicos. Y de hecho, una vez que el fármaco esté comercializado, este efecto secundario yo creo que tendrá que ser individualizado paciente a paciente, porque realmente en los que han entrado en ensayos, a algunos les subía mucho la hemoglobina y a otros prácticamente nada. Otra de las cosas que van a ser más interesantes cuando podamos usar el fármaco fuera de la estructura rígida de un ensayo clínico es que vamos a poder individualizar las dosis, que hasta ahora era o 0,3 miligramos kilo o 0,7. Y si un mes tenías la hemoglobina pasada del que te marcaban, había que saltarse la dosis. No tenías la opción de, pues este mes te pongo menos o espero una semana a que te baje. Que en pacientes que yo he tratado fuera de ensayo, realmente a veces decías, oye, vente la semana que viene, y ya se podía poner. Entonces quiero que vamos a aprender a utilizarlo de verdad cuando empezamos a utilizarlo fuera de la estructura del ensayo, y pacientes con cardiopatías se van a poder beneficiar aunque tengan una hemoglobina de 17,5, por ejemplo, ¿no? O sea que... ¿Y alguna otra cosa con la que consideréis que hay que tener especial cuidado, donde hay que tener el ojo puesto aparte de la hemoglobina, poliglobulia? Bueno, uno de los efectos más frecuentes del sotatercept son los sangrados. Es verdad que la mayoría de los sangrados son leves, son epistaxis y sangrado gingival, pero sí que ya con datos un poco más a medio plazo del Soteria, que como decía es la fase abierta de los ensayos clínicos que he mencionado antes, sí que se ha visto pues, algún episodio de sangrado grave gastrointestinal e incluso intracraneal. Es verdad que los sangrados parecen independientes de la plaquetopenia, que es otro efecto adverso del fármaco y que también es un efecto adverso relevante, como decía, porque bueno, pues hay algunos pacientes, como por ejemplo con conectivopatías o con una situación más avanzada de insuficiencia cardíaca o que pues, sea una esclerodermia que asocia hipertensión portal y también tiene algo de plaquetopenia, pues que nos puede suponer un problema en el tratamiento y que, como decía María Jesús, muy bien, pues vamos a tener que individualizar mucho, ver el comportamiento, ver la evolución tanto de la hemoglobina como de las plaquetas y ver si tenemos que saltar dosis, espaciarlas o disminuirlas. Yo quería comentar un poco también de los efectos secundarios que nos pueden llegar a preocupar, sobre todo en pacientes que van a estar años tomando esta medicación. Es que los temas de los sangrados y también las telangiectasias es una de las cosas que digamos se han descubierto o se han reportado más recientemente, la capacidad de inducir un fenotipo Rendu-Osler-like. Entonces, en algunos pacientes, pequeñas telangiectasias, 2, 3, 5, no importa, pero uno no sabe qué es lo que está ocurriendo en los capilares y en los vasos sanguíneos de órganos internos. Entonces, creo que esto puede estar detrás de algunos sangrados y es una cosa que vamos a tener que vigilar, la aparición de malformaciones arteriovenosas pulmonares, que parece ser que es un porcentaje mínimo, pero habrá que estar pendiente de eso, que hasta ahora parecía que era solamente la hemoglobina, ¿no? Porque vosotros hacéis en algún momento un eco con suero salino agitado para despistaje de estas malformaciones arteriovenosas, si está muy desaturado o si os ocurre, lo dais por hecho, no sé, se me ocurre con esto que mencionabas, María Jesús. Los pacientes con hipertensión pulmonar, cuando están desaturados, algunos están desaturados porque tienen conexiones intrapulmonares, o sea, esos shunts ya los desarrolla la propia enfermedad. Entonces, hasta qué punto están relacionados con el fármaco, pues tendríamos que tener una valoración previa, otra después, y no va a ser fácil. Pero si un paciente está desaturándose rápidamente y no es por progresión de la enfermedad, ahí sí que hay que sospecharlo. Y bueno, pues no son fáciles de ver. Por completar lo que ha dicho María Jesús, aunque yo creo que justo ha dicho todo lo más importante, efectivamente con esto de las malformaciones arteriovenosas, que a lo mejor podemos, para la audiencia general, por si no lo conocen, al final el problema con esta vía del MPR2 y de esta superfamilia del TGF-beta es que comparte algunos elementos con las mutaciones que se originan en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, y por eso este efecto adverso de las telangiectasias y las malformaciones arteriovenosas que tenemos que prestar atención. Nosotros ahora, después de los últimos reportes de que parece que uno de los cosas que teníamos que prestar atención era esto, estamos realizando ecocardiograma con suero salino agitado de forma sistemática a todas las pacientes que tenemos con sotatercept, y es verdad que estamos viendo una alta incidencia de paso tardío de burbujas, pero tampoco sabemos la relevancia clínica de esto, porque la realidad es que la desaturación con el sotatercept
es excepcional. Entonces, pues tendremos que ver qué significan estas malformaciones y como decía María Jesús, pues qué relevancia clínica le damos. Pero creo que sí que hay que empezar a hacer suelo salino agitado un poco pues para ver esto. Aunque como también mencionaba María Jesús, pues a veces no sabes muy bien en qué momento ha aparecido, si no tienes una cosa reciente, otro eco previo reciente. Si no las tenían de antes, ¿no? O sea que realmente muchos de los pacientes nos damos cuenta de que están empeorando porque desaturan con el ejercicio, sin tener un shunt intracardíaco. Entonces, y realmente sí que está descrito que hacen esas conexiones entre la arteriola precapilar y la vena. Entonces, bueno, pues otro elemento más a vigilar. Y quería saber también si podéis hacer algún comentario sobre otras moléculas que se han estudiado en esta vía, que son menos conocidas y que también es interesante saber. Yo creo que aquí hay que destacar el cibotercept, porque la verdad que teníamos muchas esperanzas, que parecía un hermano del sotatercept y que al final es un ensayo que se ha tenido que suspender por efectos secundarios, además efectos secundarios graves, que es la aparición de derrame pericárdico y con el consiguiente empeoramiento del paciente. Entonces yo creo que es una cosa que hay que destacar, que esa vía se ha abierto con el sotatercept, pero parece que nos va a costar avanzar en ella. En relación a esto llama la atención y preocupa porque realmente es una molécula que parecía que era muy parecida al sotatercept y realmente así un poco la diferencia es que en vez de estar formado por el receptor de la activina isoforma A es la B, y que esto pues se traduzca en que el fármaco tenga un efecto grave como el derrame pericárdico y además parece que no era efectivo clínicamente, bueno, pues también nos hace pues seguir siendo cautos con lo que vayamos viendo de sotatercept, tanto de eficacia como de seguridad. Y no se sabe el mecanismo detrás de la aparición de este derrame pericárdico, ¿no? No queda claro porque realmente todos pensábamos al principio, cuando hemos visto algún caso en los pacientes que han entrado en el ensayo, que el derrame pericárdico estaba asociado al empeoramiento de la hipertensión pulmonar, pero en realidad los pacientes no tenían un aumento del NT-proBNP ni tenían un empeoramiento en otras variables, únicamente pues que se encontraban peor porque aparecía ese derrame pericárdico. Yo creo que realmente es como una serositis secundaria, como se ha descrito en otros fármacos, que lo mismo que aparece derrame pericárdico, aparece derrame pleural. El problema es que cuesta que se quite, o sea, hay que dar mucho tiempo para que el paciente de forma progresiva vaya mejorando. Otra pregunta en cuanto al seguimiento de estos pacientes, el seguimiento clínico, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cateterizándolos, eco, NT-proBNP? ¿Algún comentario en cuanto a eso? Yo lo que sí te puedo decir es que en población pediátrica, que además van a tener mucho tiempo de evolución, mucha preocupación por efectos adversos, estamos empezando a implantar, o en pacientes en los que te planteas retirarlo por algún motivo, dispositivos tipo CardioMEMS, que realmente nos van a permitir, ahora que vienen fármacos de remodelado, antes decíamos, ¿qué sentido tiene si al final los fármacos vasodilatadores te prolongan la supervivencia, la calidad de vida, pero no te bajan la presión pulmonar media? Pero ahora sí van a bajar la presión pulmonar media. Pues eso es lo que esperamos. Entonces, yo creo que ese tipo de monitorizaciones nos van a permitir bajar dosis si vemos que tiene efectos secundarios y ver si se repercute en la presión pulmonar, espaciar, en fin, hacer una medicina como más personalizada. Sí, yo creo que esto también es bastante interesante porque efectivamente parece que en estos pacientes tratados con sotatercept vemos una disminución muy marcada, casi excesiva del NT-proBNP, es decir, todos los pacientes normalizan y casi como que desaparece el BNP, hacen unos descensos muy marcados y no siempre hay una correlación con la mejoría ecocardiográfica o hemodinámica. Entonces, el mensaje yo creo es que no tenemos que quedarnos siempre satisfechos si vemos una mejoría del NT-proBNP y que se quede en un valor de 70 o de 100, sino que tenemos que siempre ver que haya una correlación con otros elementos, tanto funcionales como de ergoespirometría o test de la marcha, ecocardiográficos, y siempre que haya discordancia ir al cateterismo cardíaco derecho para ver qué situación hemodinámica tenemos. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en este episodio de las nuevas líneas de tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar con Teresa Segura, Irene Martín de Miguel, Amaya Martínez Meñaca y María Jesús del Cerro. Teresa. Pasamos a la siguiente vía, que aunque no ha alcanzado la importancia del sotatercept, sí que la vía de la tirosinquinasa es una vía prometedora y además que tiene más historia en cuanto a ser historia, me refiero a más antigüedad en cuanto a moléculas estudiadas. Amaya, ¿nos puedes hacer una pequeña revisión de esta vía? ¿En qué consiste la historia en el estudio de esta vía, como mencionaba, y los ensayos hasta la fecha y perspectivas a medio plazo?
Pues es una vía muy interesante, porque la verdad, por un lado, pensamos en ella como parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar, pero por otro lado, también sabemos que hay fármacos que pertenecen a esta familia que producen hipertensión pulmonar. Entonces, es algo como contradictorio. Esto es porque no todos los fármacos que pertenecen a la familia de las tirosinquinasa actúan en el mismo receptor, y eso les diferencia. Respecto a, ya centrándonos en la hipertensión pulmonar, en 2005 salen el primer análisis preclínico en el cual ya se ve que en ratones era efectivo el imatinib para tratar la hipertensión pulmonar. Y ese mismo año se publica una carta en el New England en el cual se describe un caso en el que un paciente con triple terapia con hipertensión pulmonar, en el cual ya no había más que ofrecerle, se recibe imatinib a dosis de 400 y mejora la clase funcional, mejora la distancia recorrida en el test de marcha y mejoran las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, todo eso pone en marcha el primer estudio, que fue el estudio IMPRES, que era un estudio muy prometedor, porque la verdad que todas las variables clínicas, analíticas y hemodinámicas habían mejorado, pero se tuvo que parar por los efectos secundarios. Además de que tenía muchos efectos secundarios, lo más importante es que hubo casos de hematomas subdurales en el grupo que estaba recibiendo el fármaco, por lo tanto que se tuvo que suspender. Yo creo que estos datos hoy en día habría que cogerlos con mucha cautela, porque realmente era una época en la que casi todos los pacientes recibían tratamiento anticoagulante para la hipertensión pulmonar, por lo tanto no sabemos si hoy en día probablemente ese estudio hubiese salido adelante. A partir de ahí, pues ha habido un tiempo en el cual nos ha dado mucho miedo utilizar los tirosinquinasa para el tratamiento de hipertensión pulmonar, hasta hace unos años que se retoma este grupo de fármacos. Y pues como todo, pues vamos a intentar administrarlos por otra vía que sea menos tóxica. Entonces, han retomado su importancia la hipertensión pulmonar con la vía inhalada. El primer ensayo que ha puesto otra vez en boca a los tirosinquinasa ha sido el estudio IMPACT, que era imatinib inhalado. Este estudio se finalizó, se paró antes de tiempo, no por efectos secundarios, sino porque se hizo un análisis interno y no se cumplía el objetivo primario. Y ahora tenemos una molécula estrella que es el seralutinib, que ya hemos conocido sus resultados en la fase 2, que se consigue el objetivo primario, que era la disminución de las resistencias vasculares pulmonares, y se acaba de finalizar el estudio fase 3, el PROSERA, y yo creo que en breves, a finales de este año, conoceremos los resultados, pero son muy prometedores. Yo creo que destacar de estos estudios que además hay muchos subanálisis, tanto de biomarcadores de inflamación como de variables ecocardiográficas y de variables hemodinámicas muy interesantes con el seralutinib. Porque de vuestras impresiones así de cómo han ido en estos pacientes expectativas de bajada de presión pulmonar y mejoría, pues eso, hemodinámica / ecocardiográfica. Yo creo que, como dice Maya, es un fármaco que es bastante prometedor y que además añade una nueva vía de tratamiento también con potencial antirremodelado. Es verdad que los resultados no han sido tan espectaculares como los de sotatercept, si bien en la fase 2, en el subgrupo de pacientes que estaban peor, que tenían peor clase funcional, más BNP, etcétera, sí que había una mejoría más significativa y más marcada de las resistencias vasculares pulmonares y del test de los 6 minutos. Es verdad que la fase 3 que estará en marcha, que es el PROSERA, es un ensayo que dura el doble que otros ensayos fase 3 porque dura 48 semanas. Entonces es verdad que en la mayoría de los pacientes todavía estamos en la fase ciega y es ciega de verdad, entonces no sabemos a ciencia cierta pues quién está recibiendo el fármaco o no. Y luego la otra cosa también interesante de este fármaco, o un poco contrapuesto al sotatercept, es que parece que los resultados que están saliendo como a medio plazo siguen mejorando los pacientes a lo largo de, según van aumentando las semanas. Entonces, resultados a 72 semanas, pues siguen mejorando los pacientes tanto en test de la marcha como en resistencias vasculares pulmonares, que a lo mejor esto no lo hemos comentado previamente, pero el sotatercept alcanza el efecto máximo a las 10 semanas de tratamiento y luego parece que se mantiene meseta, pero no siguen mejorando los pacientes. Entonces, yo creo que este fármaco, que no ha sido tan espectacular como el sotatercept a corto plazo, pero a lo mejor nos va a sorprender a medio y largo plazo. Y María Jesús, ¿tú tienes así algún comentario de alguna particularidad en niños de tu experiencia? No sé si había experiencia previa en niños, la verdad.
con seralutinib o con imatinib. Con imatinib había reportados casos muy aislados de respuestas espectaculares en niños que estaban ya prácticamente para trasplante y que les ha ayudado como puente al trasplante, pero eran muy anecdóticas porque realmente no había ni siquiera un ensayo fase 2, puesto que no se concluyó el fase 3. Y del seralutinib, pues una vez que se publiquen los resultados fase 3, supongo que será el típico estudio fase 2, empezando por las cohortes de niños más mayores, de 12 a 18 años, si sale seguro se va bajando, como se ha hecho un poco con el ensayo con sotatercept. Irene, ¿algo en lo que haya que tener especial cuidado con estos fármacos? Bueno, como se trata de un dispositivo inhalado, el efecto adverso más frecuente es la tos, pero en general es ligera y no suele ser invalidante. Y luego es un efecto de clase de los inhibidores de la tirosinquinasa, la hepatotoxicidad, pero realmente la frecuencia es baja, similar a la de los antagonistas de los receptores de la endotelina, irreversible si suspendemos el tratamiento. ¿Y veis cercana la posibilidad de quíntuple terapia, es decir, añadir la vía inhalada a pacientes que estén con sotatercept o al revés? Pues yo creo que sí, que está cerca. Realmente si los fármacos, el grupo de la tirosinquinasa sigue adelante, viviremos esa época. De hecho, ya hay estudios en fase preclínica que están utilizando tirosinquinasa con fármacos de la vía del BMP. Y ya para concluir, ¿alguna otra línea que veáis prometedora así en el horizonte más cercano? Yo creo que lo más cercano al horizonte es que empecemos realmente a abordar medicina personalizada, incluso con estos fármacos, que podamos abordar, y esto va a ser trabajo de investigación clínica independiente, no de las farmacéuticas, qué perfil de paciente responde a un fármaco, qué perfil de paciente solo va a tener los efectos adversos. Se irán desarrollando moléculas perfeccionadas que inhiban más selectivamente algunos receptores y que eliminen efectos adversos como la elevación de la hemoglobina o la creación de fenotipos Rendu-Osler. O sea pero ahí vamos a tener los médicos, yo creo, y las universidades, la academia, un papel importante a la hora de definir en qué paciente merece gastarse la pena un montón de dinero o correr el riesgo de efectos adversos. Identificar ese perfil creo que va a ser fundamental para llegar a esa quíntuple terapia en el que le beneficie. Y hasta aquí este análisis cardiopodcast sobre las distintas opciones terapéuticas presentes y futuras para la hipertensión arterial pulmonar. Muchísimas gracias a Maya, Irene y María Jesús por habernos acompañado hoy en Cardiopodcast. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer y he aprendido un montón charlando con mis compañeras. Me suma lo mismo, ha sido un placer y muchas gracias. Pues hasta aquí el episodio, hemos aprovechado súper bien el tiempo. Teresa, muchísimas gracias también a ti por la moderación. Muchas gracias, la verdad es que ha estado muy interesante, yo también he aprendido mucho con mis compañeras y bueno, pues hasta la próxima. Recordamos también a quienes escucháis que podéis poneros al día con el resto de episodios en nuestra playlist en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, y como siempre consultar la bibliografía de cada episodio en la web de secardiología.es. Volvemos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.